Josh Harris dijo que había algo en el fondo de esta mina que se suponía que nadie debía ver. No escondido detrás de alguna leyenda de Hollywood o una historia familiar exagerada, sino enterrado bajo roca real, oscuridad real y casi un siglo de silencio. Para llegar a él, había que descender 40 metros por una escalera de madera podrida construida en la década de 1920. Atravesar una zona de falla que una vez se tragó una veta entera de oro puro, y atravesar un túnel inundado que nadie había drenado en 83 años. Y cuando finalmente llegaron al fondo, lo que encontraron sentado en el barro detuvo a todos. Hundidas profundamente en el limo junto a las antiguas vías del tren, había huellas de pies. No huellas de botas. No hay huellas recientes dejadas por los mineros modernos. Eran impresiones anchas, planas y de formas extrañas que parecían casi patas de pato presionadas en el barro. Josh Harris los miró fijamente con incredulidad, porque al principio el patrón no tenía sentido. Entonces me di cuenta de que eran marcas dejadas por viejos chanclos de minero, del mismo tipo que usaba un minero específico que desapareció de la historia de esta montaña décadas antes. Cuando llegamos allí, todo lo que pudimos ver fueron huellas de patos caminando arriba y abajo de las vías, recordó Josh. Las huellas se movían de un lado a otro en un patrón repetido que parecía casi espeluznante, como si alguien hubiera estado caminando bajo tierra antes de desaparecer repentinamente para siempre. No había marcas de equipos modernos cerca. Ninguna huella reciente los interrumpió. Parecía exactamente como si nadie hubiera entrado en ese túnel desde la década de 1940. Y ahí es donde realmente comienza el misterio. Según la historia familiar, un minero salió de esta montaña en 1942 y nunca regresó. La mina cerró durante la Segunda Guerra Mundial y las operaciones simplemente se detuvieron. Pero esas huellas olvidadas sugirieron que alguien pudo haber dejado asuntos pendientes enterrados en las profundidades del subsuelo. El valle mismo esconde bien esa historia. Al principio el camino que conduce a él parece normal, el viento frío de Alaska atraviesa las laderas, las nubes bajas se ciernen sobre los picos distantes y un silencio interminable se extiende por el paisaje. Pero escondido dentro de ese valle, hay un único portal de mina tallado en la ladera de la montaña, como un ojo de cerradura tallado en granito sólido. Parece pequeño desde la distancia, pero guarda generaciones de obsesión. Josh Harris es un minero de cuarta generación y su familia ha trabajado esta tierra durante más de 100 años. La mina produjo oro de forma intermitente a partir de la década de 1920. Su bisabuelo pasó su vida persiguiendo estrechas vetas de cuarzo a través de rocas inestables. Una vez, una fábrica de sellos funcionó las 24 horas del día y cada generación creía que el mayor descubrimiento aún estaba esperando en las profundidades del subsuelo. Entonces intervino la historia. La Segunda Guerra Mundial obligó a cerrar innumerables operaciones mineras y en 1942 esta mina fue suspendida. La familia se alejó, pero, emocionalmente, nunca se fueron del todo. El sueño inconcluso quedó enterrado en la montaña. De pie cerca de la entrada, Josh señala hacia la ladera y explica dónde empezó todo. Los primeros mineros comenzaron en lo profundo en lo que llamaron el nivel 200. Explosión tras explosión, siguieron una prometedora veta de cuarzo montaña arriba, convencidos de que eventualmente conduciría a una riqueza inimaginable. Entonces, de repente, la montaña los traicionó. Una enorme falla geológica atravesó directamente el valle, cortó la veta de cuarzo aurífera como una cuchilla cortando una cuerda. En un momento los mineros estaban persiguiendo mineral rico y al siguiente estaban mirando paredes de roca vacías. La veta de oro simplemente había desaparecido. Esa falla se convirtió en el fantasma que persiguió a todas las generaciones siguientes. Desplazó la veta hacia lugares desconocidos y convirtió un simple proyecto minero en un rompecabezas geológico que nadie pudo resolver por completo. Las familias pasaron décadas tratando de entender a dónde había ido a parar el oro. La montaña seguía negándose a responder. Antes de dirigirse al subsuelo, Josh pasa por un antiguo edificio de compresores.
En el interior se encuentra un eliminador de aire Joy, olvidado, una máquina de otra época. Gran parte de la mina se había excavado originalmente a mano, con los mineros paleando interminables montones de roca hasta que la familia finalmente construyó mejores sistemas hidráulicos. Irse nunca fue parte de su forma de pensar. Un portal de hormigón armado se extiende desde la pared de la roca como una armadura que protege la entrada de la mina. Se construyeron enormes estructuras de soporte para evitar que la montaña se derrumbara durante los duros inviernos de Alaska. Porque cuando los portales fallan, las minas mueren. El agua entra a raudales, los túneles colapsan y décadas de trabajo desaparecen para siempre. Antes de entrar en la oscuridad, Josh dice en voz baja algo que parece mucho más serio una vez que entras. Si ese portal colapsa mientras alguien está bajo tierra, no llegará ningún equipo de rescate. No habría ninguna operación de rescate dramática. Simplemente estarías atrapado bajo una montaña a la que no le importa. La temperatura desciende instantáneamente cuando entran en el nivel 0. Las vías del tren se extienden a través del suelo del túnel y los sistemas de drenaje aún mueven el agua exactamente como debería hacerlo una mina en buen estado. La roca circundante es diorita de cuarzo, un antiguo magma que se enfrió debajo de la superficie de la Tierra mientras transportaba fluidos ricos en minerales llenos de oro. A medida que esos fluidos se enfriaron, formaron vetas de cuarzo que recorrieron la roca como relámpagos congelados. Ese proceso geológico es el motivo por el que alguien vino a este valle. Esas vetas crearon fortunas para algunos mineros y arruinaron a muchos otros que las perseguían. Josh se adentra más en los túneles construidos no por los mineros originales, sino por su abuelo, su padre, y un pequeño grupo de trabajadores decididos durante la década de 1980. Pasaron años explotando más de 30 metros de granito, intentando reconectar los túneles modernos con las antiguas minas. Fue un trabajo lento y brutal, impulsado más por la esperanza que por el beneficio. A mitad del camino, Josh se detiene y señala una fina raya de cuarzo que atraviesa la pared. Pequeñas motas metálicas brillan en su interior. Los mineros consideran que descubrimientos como ese son una ventaja, pero esta pequeña vena nunca fue suficiente. La familia lo atravesó porque creían que algo mucho más grande esperaba en lo más profundo de la montaña. Finalmente encontraron una veta de cuarzo más gruesa de aproximadamente entre 1 y 2 pies de ancho. Esta era exactamente la vena que los mapas antiguos habían prometido. Parecía que las generaciones revolucionarias habían estado esperando, pero el sueño volvió a derrumbarse. La veta se estrechó inesperadamente y no logró producir las legendarias 5 onzas de oro por tonelada sobre las que los mineros habían susurrado durante décadas. Sin embargo, surgió algo aún más extraño: 2 vetas de oro paralelas que viajaban una al lado de la otra a través de la misma formación rocosa. Eso casi nunca sucede. En la mayoría de los distritos mineros, las vetas se cruzan marcadamente o se dividen. Estos dos permanecieron uno al lado del otro, como si se dirigieran hacia algo más profundo. Josh cree que eventualmente deberán cruzar, y donde se crucen el oro podría volverse dramáticamente más rico. En algún lugar profundo de esa montaña puede haber una bolsa a la que nadie ha llegado nunca. Un lugar donde las venas chocan y crean la fortuna con la que soñaron generaciones. Josh Harris puede ser la única persona viva que todavía intenta encontrarlo. Más abajo en el túnel, las vías del tren terminan repentinamente en una pared de roca irregular cubierta de escombros recientes de la explosión. El polvo todavía se adhiere a las vigas de soporte. Josh explica en voz baja que esta cara fue destruida apenas 2 semanas antes. Esa revelación parece casi imposible. Oficialmente esta mina se considera abandonada desde la década de 1940. Sin embargo, Josh todavía regresa solo perforando a mano y profundizando en la montaña. Lo llama su estrategia de una explosión al año, una carga cuidadosamente perforada, un avance de 6 pies. Un pequeño paso más hacia lo desconocido. No persigue dinero rápido. Él está persiguiendo respuestas. Luego, el túnel se abre a una cámara más grande, y escondido en la oscuridad, se encuentra algo mucho más aterrador: un agujero circular negro en el suelo. Josh enfoca su faro hacia abajo. El rayo desaparece en la oscuridad.
El pozo cae 130 pies hacia abajo. Una escalera de madera construida hace casi un siglo se aferra a las paredes unida a vigas antiguas como huesos dentro de un esqueleto gigante. Este pozo vertical, conocido como elevación, fue excavado hacia arriba por los mineros en la década de 1920 para mover el aire a través de trabajos más profundos. Por encima de ellos, el mismo pozo continúa otros 200 pies hacia la superficie. Debajo de ellos se encuentran niveles de minas abandonadas intactas desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Josh puede sentir aire frío siendo arrastrado hacia abajo a través del conducto. Y en algún lugar debajo de esa oscuridad, la montaña aún puede esconder el secreto que su familia ha pasado generaciones tratando de descubrir. Aire que ya ha pasado por lo que espera en el fondo. Una breve cosa antes del descenso. Si todavía estás mirando, presiona suscribirse. Lo que estás a punto de ver no se ha filmado en 83 años. Una escalera de madera que cae a una mina sellada, un sumidero inundado. Nadie ha tocado desde 1942 huellas que no deberían por ninguna ley de la naturaleza seguir ahí. Pulsa el botón. Me gusta también. Ahora volvamos a la oscuridad. Harry va primero. Sus botas encuentran el peldaño superior y la madera se flexiona. No podrido, sino cansado. Un suave dar. El amable y viejo roble que se muestra después de 9 décadas al aire libre. El peldaño aguanta. Él baja. Entonces José. Luego comienza el descenso. El olor llega a unos 20 pies de profundidad. Piedra mojada. Plancha fría. Un leve rastro del alquitrán de pino que alguien untó sobre estas vigas en los años 20 y que todavía sale de la madera casi un siglo después. El aire se vuelve más denso, más pesado, 10 grados más frío que el nivel superior, y se pega a la piel como un paño húmedo. Cada peldaño es de abeto partido a mano y está atornillado a un riel de escalera anclado a las vigas originales. Las vigas gimen cuando el peso cambia. Ni una grieta. Un sonido bajo y tranquilo como el de una casa que respira en sueños. Los faros proyectan conos amarillos contra las paredes veteadas de negro por un siglo de hollín y humo de pólvora vieja. Por encima de ellos la abertura se reduce al tamaño de una moneda. Debajo de ellos, nada. Solo un círculo negro y el eco de botas golpeando madera. Una mano. Un pie. Un peldaño cuidadoso a la vez. 130 pies de roca presionando desde todos lados. Y lo único que se interpone entre ellos y la caída es una escalera construida por hombres que llevan muertos 70 años. 100 nivel. El nivel 100 se abre como una catedral de piedra. El aire se siente diferente aquí. Más viejo, más pesado. Como entrar en una habitación que nadie ha iluminado por completo en 100 años. Este es el nivel 100, así que este es el funcionamiento original anterior a mi bisabuelo. Para tu bisabuelo sí. Antes estaba en el bosque. Este nivel se creó en los años 20 antes de que el bisabuelo de Josh llegara al distrito. Los mineros originales recorrieron estos túneles en busca de la veta principal. Más adelante, en un pasaje lateral, su bisabuelo conducía el suyo elevado desde el nivel 200 de abajo, solo para seguir la vena a medida que ascendía. Unos pasos más adelante, una estrecha franja de cuarzo corta la pared de apenas un pie de ancho, pero el brillo metálico a lo largo de su borde es inconfundible. Estrecho pero rico, dice Josh. Decenas de onzas por tonelada en algunos puntos. Esta es la línea que la familia persigue desde hace 4 generaciones. El tajo principal de este nivel es donde los mineros originales pasaron años. Un rebaje es la cavidad que queda cuando se extrae el mineral. Este se abre sobre sus cabezas como el techo de una catedral se eleva 30, 40, 50 pies y desaparece en la oscuridad. Escaleras de madera colgadas de las paredes, toboganes de madera y accesos que conducen a espacios por los que nadie ha caminado en décadas. Solo esta parada produjo algo así como 10.000 onzas de oro, decenas de millones a los precios actuales, extraídos por hombres con velas y herramientas manuales. Entre el antiguo tajeo y la siguiente cámara se encuentra un conducto de madera para el mineral. Pequeñas puertas tipo cuchilla controlan el flujo.
Un nadador se agazapaba debajo y arrastraba toneladas de roca explosiva a través de la puerta lo suficiente para llenar un carro sin enterrarse vivo. Si el paracaídas se atascaba a alguien, tenía que subir al interior y liberarlo. Si se soltó en el momento equivocado, esa persona murió. En algún lugar arriba el contenedor de madera todavía contiene toneladas de roca en equilibrio esperando. Las vigas centenarias y la suerte permanecen debajo de ellas durante demasiado tiempo, y finalmente, la física gana. Josh pasa rápido porque ya sabe lo que hay en la siguiente curva, y lo que hay en la siguiente curva es lo que hay en esta mina, que todavía no puede explicar del todo. El sumidero. En la siguiente curva, el suelo del túnel cae y el precipicio se llena de agua. Al principio no parece agua. Parece un agujero, un rectángulo negro cortado en la piedra. Solo cuando Josh baja la linterna, la superficie capta el haz y la ilusión se rompe. El agua está tan tranquila que refleja perfectamente el techo. Cada viga, cada perno, cada cable oxidado que cuelga en la oscuridad. Duplicado, invertido, congelado. Y hace frío. No fresco frío. Del tipo que sube por las pantorrillas desde 15 pies de distancia y se asienta detrás de las rodillas. Entonces nos encontramos con este agujero de agua y está perfectamente claro. ¿Qué tan profundo dirías que es? ¿A 15 o 20 pies de profundidad? Sí. Eso es realmente genial. Hay como si algo creciera en el fondo de los troncos. El aire sobre la piscina huele diferente al resto de la mina. Minerales metálicos. Una nota baja de hierro viejo y algo levemente dulce que podría ser madera de décadas empapada debajo de la superficie. Josh se agacha en el borde a 15, tal vez 20 pies de profundidad. El rayo golpea hacia abajo y toca el fondo como si no hubiera nada allí. Viejos troncos yacen en el suelo cubiertos de una vegetación suave y pálida, extendiendo lentamente sus dedos sobre la madera colocada antes de la Gran Depresión. Este es el sumidero, el punto más bajo de las obras, donde se acumula el agua subterránea. Los mineros originales lo bombearon para poder seguir trabajando en los niveles inferiores. Cuando la bomba se detuvo en 1942, el agua volvió lenta y silenciosamente, llenando cada espacio vacío que la familia había dejado atrás. Y luego permaneció intacto durante 83 años. Nada se mueve en la superficie, ni una onda ni una burbuja. El único sonido es el del agua goteando en algún lugar más profundo. A un ritmo la montaña se fija. Más adelante pasan por un segundo conducto de mineral. Las maderas se han hinchado bajo el peso de la roca de arriba. Los soportes de madera se inclinan hacia adentro. El techo cruje débilmente a la luz de la lámpara. Josh avanza rápido. Una vez que los viejos mineros excavaron una cámara, no planeaban regresar. Colocaron los soportes exactamente el tiempo que necesitaban, ni un día más. Algo en el sonido de ese gemido dice que no aguantarán para siempre, y Josh todavía tiene que bajar otros 30 metros antes de llegar a la parte de esta mina que importa. Nivel 200. Se ha atado una cuerda a una vieja tubería de avión y baja por otra elevación. Este desciende otros 30 metros hasta el nivel 245 grados, lo suficientemente poco profundo como para que la roca volada se deslice lo suficientemente empinado como para dificultar la escalada. Josh va primero. Harry espera arriba. Gritan arriba y abajo del pozo la forma en que los mineros se han comunicado desde que se inventaron las minas. Una voz en la oscuridad, rebotando en la roca, transportando información peldaño a peldaño. Cuando Josh llega abajo se detiene. Porque aquí es donde cambia la historia. Entonces Anson hizo esto en los años 30-40. Sí. Y se puede ver, no sé si se puede ver en la costilla de aquí la falla. Puede que esté la vena que puedes ver debajo. Es un poco difícil de ver desde este ángulo, pero funcionaron bien. Aquí hay un bonito y pequeño tobogán con entramado de madera. Aquí es donde entran en el reino personal de su bisabuelo. El nombre del hombre era Anson Levick. Llegó a este distrito a finales de los años 30 y trabajó duro durante 4 años 38 a 42. La extracción de oro de esta montaña antes de la Segunda Guerra Mundial y la orden de la Junta de Producción de Guerra del gobierno
cerraron casi todas las minas de oro en Estados Unidos. Los mineros fueron reclutados, los molinos se enfriaron, los portales se sellaron, y Anson salió de esta montaña en 1942. Nunca volvió a entrar. Hasta hoy, cuando su bisnieto guía a un equipo de cámaras por una cuerda hasta un nivel que ha estado abandonado durante más de 80 años. En el nivel 200 la vena está a la vista. Una banda limpia de cuarzo corta la pared tal vez de 1,5 pies de ancho con diorita de granito en ambos lados. La ley promedio en esta sección oscila entre 1 onza y 1,5 onzas por tonelada. Mineral realmente rico. Bandas de sulfuro oscuro atraviesan el cuarzo como sombras. Y en este distrito esas bandas de sulfuro son donde tiende a aparecer el oro libre. Cerca de allí una raya más oscura atraviesa el muro inferior. Esto dice, Josh es la culpa en sí. Una veta de gubia gris parecida a la arcilla fría y húmeda al tacto. La mineralización se detiene por completo en el otro lado. Cada onza de oro en esta parte de la mina vive debajo de la falla, no encima de ella. La roca superior está muerta. La roca inferior está llena de hilos de cuarzo que descienden hasta la veta principal. Anson detuvo esta sección hacia el nivel 100. El conducto de madera que construyó para enviar el mineral a los rieles todavía está en pie aquí negro por el tiempo. El sueño de Josh y el sueño de su padre es volver a abrir todo esto. Rehabilita el portal de nivel 200 de la cueva. Enciende una fábrica de sellos silenciosa desde antes de que se conocieran sus abuelos. Todavía hay mineral entre los niveles 100 y 200. Mucho. La guerra interrumpió a su bisabuelo. Pero hay una cosa más que la familia debe mostrar a la cámara antes de abandonar este nivel. Algo que el padre de Josh encontró la primera vez que bombeó los niveles inferiores ahogados cuando era niño. Algo de lo que nadie en la familia habla a menos que estén en el lugar exacto donde sucedió. El príncipe pato. Aquí es donde la historia se vuelve casi imposible de creer. Mucho antes de que naciera Josh, cuando su padre era un niño, su abuelo decidió bombear los niveles inferiores. El 300 y el 400. Esos niveles estaban inundados desde el día que volvió el agua. Décadas de quietud. Décadas sin que nadie caminara por esa roca. Las bombas funcionaron durante semanas. El agua retrocedió lentamente. El aire allí abajo, cuando las bombas finalmente lo limpiaron, olía a piedra caliza húmeda y a algo más viejo. Un sabor mineral frío que se atascaba en el fondo de la garganta. La temperatura estaba justo por encima del punto de congelación. El limo cubrió todas las superficies. El color de la ceniza mojada. Lo suficientemente suave como para tomar una huella y lo suficientemente duro como para conservarla. El padre y el abuelo de Josh bajaron al piso del nivel 300. Sus faros giraron a la izquierda y luego a la derecha. Las vigas atraparon algo en el cieno junto a la barandilla. Huellas ni barro ni manchas de agua. Impresiones reales conservadas en el limo sedimentado. Bordes limpios, tacón, lleno, puntera llena. Tenía una forma extraña, estaba extendida hacia afuera y puntiaguda como las patas de un pato. Anson caminaba así. Tenía un andar ancho y plano. La gente que lo conocía decía que caminaba como un pato. El príncipe siguió y siguió. Decenas de ellos. Toda una vida de ida y vuelta por los rieles conservados en el cieno de una mina inundados al día siguiente de dejar de bombearlos. Nadie había tocado esas huellas en 80 años. El único sonido era el del agua goteando. La única luz eran 2 faros apuntando al suelo. El padre de Josh estaba al pie de una escalera que construyó su abuelo, mirando las huellas dejadas por el hombre que la construyó. 4 generaciones colapsaron en un solo instante en la oscuridad. Esto es lo que te da la mina. Tu abuelo fue el último en caminar. Exactamente. Entró y salió, y luego lo inundó desde allí. Así que literalmente caminabas o tu papá literalmente caminaba siguiendo los pasos de su abuelo. Exacto, sí. Eso es genial. Una especie de viaje en el tiempo escrito en polvo, y el hombre que dejó esas huellas es la razón por la que Josh todavía está aquí abajo, todavía disparando,
todavía persiguiendo, todavía negándose a permitir que la montaña se cierre para siempre, las herramientas del hombre dejadas donde las dejó. Mientras regresan por el nivel 200, Josh patea algo del suelo. Una herramienta de hierro oxidado o una pala doblada y aplanada en una especie de azada, un rastrillo de minero hecho a mano con lo que fuera disponible roto una vez reutilizado usado de nuevo. Estos hombres usaron lo que tenían. Cuando se rompió, lo arreglaron. Más abajo, una sección estrecha de la deriva muestra dónde Anson volvió a golpear brevemente la veta. Una fina banda de cuarzo, un pequeño rebaje apenas unos metros de extensión, antes de que la vena se cerrara recompensada lo suficiente para seguir persiguiendo lo suficiente para permanecer terco. Y luego, al final de todo, la vena falla. Simplemente termina contra una pared de roca estéril. La culpa se lo tragó. En algún lugar más allá de esa falla compensado por un movimiento geológico que nadie puede medir con precisión, la veta continúa esperando. Josh habla de una nueva veta que él y su hermano Aaron están empezando a desarrollar en otra parte de la propiedad, sin viejos funcionamientos, sin fantasmas, sin un siglo de historia familiar pesando en cada explosión un nuevo comienzo. Pero antes de llegar allí, tiene que terminar la lucha que su familia comenzó en 1915. Y el lugar donde ocurrió esa pelea todavía está en pie unido justo arriba del valle, esperando volver a la vida. El molino que funcionaba las 24 horas del día. De regreso a la superficie, Josh camina hacia un edificio de madera desgastado, cuyo techo se eleva en niveles inclinados como una escalera excavada en la ladera de una montaña. Este es el molino de cordón de oro original, construido en 1915 por Anson y su socio el señor Fox, el inversionista que financió la operación, mientras Anson administraba el trabajo. 111 años, sigue en pie todavía lleno de maquinaria, que con un poco de cariño casi seguro podría volver a funcionar. En el interior, el edificio es una sinfonía de ingeniería industrial. En lo alto, una tolva de mineral, donde antiguamente los carros ferroviarios descargaban sus cargas. Debajo una trituradora de mandíbulas primaria con amortiguación interna para evitar las sacudidas que derrumbaron tantos molinos de su época. Una tecnología completamente nueva para su época funcionó. El edificio sigue en pie. Debajo de la trituradora de mandíbulas, un depósito de mineral fino con una capacidad de 60 toneladas. Encima un depósito de mineral grueso que contiene otras 40 o 100 toneladas de mineral triturado listo para fluir. Ese molino funcionó las 24 horas del día, 1 tonelada por hora cada hora, durante 4 años seguidos. A 1 onza por tonelada, eso era 24 onzas de oro por día. En los años 40, el dinero era la fortuna de un rey. Por este molino pasaban aproximadamente 10.000 onzas de oro. El mineral viajaba hasta un molino de bolas de Denver, un tambor de acero lleno de bolas de molienda, pulverizando la roca hasta convertirla en una fina suspensión que originalmente solo tenía la mitad de su longitud actual. Anson lo duplicó cuando aumentó la producción. Todavía puedes ver la costura donde soldó la extensión. Después del molino de bolas vinieron las placas de amalgama, láminas de cobre recubiertas de mercurio, donde el oro fino se pegaba y formaba una amalgama tecnología estándar de la época y venenosa. Desde entonces la familia los reemplazó con una moderna mesa vibratoria, agua y gravedad. Ahora todo su sistema está libre de mercurio y de productos químicos, es solo agua y gravedad. Puedes recuperar un porcentaje realmente alto del oro. Absolutamente sí. Impresionante. Más allá de la mesa, un clasificador de tasas alimenta material fino a 4 celdas de flotación que espuman las últimas partículas invisibles de oro de la suspensión con aceite de pino y aire. En un buen día captaba casi todo, propulsado por una rueda Pelton, impulsada por diésel, y un generador accionado por correa. Los motores siguen funcionando. La familia los pone en marcha una vez al año solo para mantenerlos con vida. Pero el generador es también donde Anson vio algo al final de su vida sobre lo que advirtió a todos los hombres de la familia hasta el día de su muerte. Lo que más probablemente matará a la próxima persona que intente volver a poner en funcionamiento este molino. El anillo de fuego. Primero la caja fuerte.
escondido contra una pared una caja fuerte de hierro fundido donde Anson almacenaba los lingotes en bruto hasta que pudieran ser enviados al sur. En los años 30 y 40 era ilegal que los mineros acumularan oro. El dólar estaba respaldado por oro y cada onza que producía el país tenía que ir al gobierno. Un comprador vendría, lo pesaría, escribiría un cheque y los lingotes se cargarían en un camión con destino a Fort Knox. Si te pillan reteniendo más de lo que deberías, podrías ir a prisión. El oro significaba cárcel. Luego estaba la otra cosa, lo que los mineros mayores solo hablaban de noche. Más adelante en su vida, mientras Anson dirigía este molino día tras día, advertía a los hombres más jóvenes sobre el anillo de fuego. Al principio nadie entendió a qué se refería. Sonaba como un mito algo bíblico. Pero el anillo de fuego era real. Es lo que sucede cuando las escobillas de un generador viejo se desgastan y comienzan a formar arcos. Cuando fallan los contactos eléctricos, un halo de chispas vuela alrededor del eje giratorio. Un círculo visible de fuego que gira en la oscuridad hermoso mortal suficiente para quemar un molino entero en menos de una hora. Anson lo vio más de una vez. Sobrevivió cada vez. Pasó sus últimos años advirtiendo a su familia que estuvieran atentos de la misma manera que los marineros advertían a sus hijos sobre ciertos tipos de clima. Ten cuidado con el anillo de fuego. Siempre llega cuando no estás mirando. El regreso. De regreso afuera, Josh mira hacia el valle más allá del molino, más allá del portal hundido del nivel 200. En algún lugar debajo de esa cresta la falla todavía está esperando. En algún lugar bajo sus botas, las dos venas paralelas todavía corren hacia su punto de cruce. En algún lugar de los charcos de abajo las huellas de Anson se están disolviendo lentamente en el limo. Su padre quiere rehabilitar el portal del nivel 200, abrir las antiguas instalaciones y encender el molino por primera vez desde 1942. Convertir este lugar nuevamente en una mina productora. Suena imposible, excepto que nada en esta familia ha sido razonable. Anson no fue razonable cuando subió desde abajo para perseguir una vena en la que nadie más creía. El abuelo de Josh no fue razonable cuando subió el nivel 300 solo para encontrar las huellas de su abuelo. Josh no es razonable cuando lanza una explosión al año a una cara que nadie le paga por tocar. Esto es lo que realmente es la mina del Cordón de Oro. No es una ciudad fantasma, ni un museo, ni una mina en funcionamiento que ha estado en pausa brevemente durante 80 años. La familia todavía está aquí, todavía caminando sobre los rieles, todavía siguiendo la vena hacia el abismo. Una explosión a la vez, una generación a la vez, hasta que el anillo de fuego vuelva a aparecer.